Up your Bible Libro Mateos, in the book of Matthew, capítulo 7, chapter 7, de los 7 y el verso 24 verse 24, al 27. verse 24 through 27. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor: And the word of our Lord says, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Pero cualquiera que, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Todos digan, no cayó, Everybody say, and it did not fall. porque estaba fundada sobre la roca. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. And everyone that heareth these things of mine and doeth them not shall be likened to a foolish man which built his house upon the sand. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús en Father, in esta the name of tarde, Jesus, in this evening, Señor, estamos delante de tu presencia. Lord, we are before your presence. Señor, pido que tu unción, Lord, I ask that your anointing, pido que tu palabra de revelación, I ask that your word of que revelation, tu palabra de conocimiento, that your word of que tu knowledge, palabra de ciencia, and that your word of science, Señor, caiga sobre mi boca. that falls upon my Señor, mouth, para predicar tu palabra. Lord, to preach your word, Señor, para que alguien sea restaurado. Lord, so that somebody may be restored, Señor, para que alguien sea so posicionado. that somebody can be En positioned. el nombre de In Jesús, the name of Jesus, Señor, confío en ti. Lord, I trust in you, Señor, que tú me vas a dar la unción en esta tarde Lord, that you are going to give me the anointing y la tonight, inspiración de tu and palabra. the inspiration of your En word. el nombre de In Jesús, the name of Jesus, Señor, ato todo espíritu volante. Lord, I bind every spirit, Señor, toda mente turbada. every mind that is being disturbed. Señor, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, todos esos pensamientos, all of those thoughts, Señor, sean disipados en este that momento. they may disappear in the name of En Jesus. el nombre de Jesús, In the name of que tu Jesus, Espíritu Santo fluya, that the Holy Spirit may que flow, tu presencia se sienta, that your Señor, presence may be felt, en Lord, el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Tome su lugar. You may take your seat. Quiero predicar a ustedes en esta tarde I want to preach to you today el poder de su palabra. the power of His Yo Word. quiero que alguien diga conmigo: I want somebody to say with el me, poder de su palabra. the power of His Word. Aleluya. Una de las cosas que vemos One of the things that we see cuando el Señor when the Lord, usa una parábola, when He uses the parable, vemos que aquí le da a sus discípulos, we see here that He gives His les disciples, da una enseñanza. He gives them a teaching. Ahora el Señor usa Now the Lord uses una parábola. a parable. Él quiere hacer una aplicación terrenal, He wants to make an earthly application amén, con un punto espiritual. with a spiritual point. Y el Señor le dice a los discípulos And the Lord tells the disciples que habían dos hombres. that there were two men. Y aquí vemos que él habla de dos clases de personas. And here we see it speaks about two different types of people. La primera The first one dice que
que cualquiera que oye sus So palabras that whoever hears his word y ahora las practica. and now practices them, Ahora dice que él iba a comparar como a un hombre prudente, and now he would compare them to a wise a man, un hombre sabio, to a wise man, a un hombre listo, a man that was ready, porque iba a hacer un proyecto because he was going to do a project y él necesitaba and he needed los elementos necesarios, the necessary elements, pero no eran las cosas físicas, but it was not the physical thing, pero él necesitaba palabra de but sabiduría. he needed a word of wisdom. Y el Señor dice And the Lord says que este hombre that this man, construyó su casa he built his house sobre la roca. upon the rock. La roca aquí The rock here representa la palabra de Dios. represents the word of God. Aleluya, alguien está aquí en esta tarde. Is somebody here today, Cuando oímos hablar when we hear being spoke about de la roca, of the rock, la roca también representa the rock also al represents Señor Jesucristo, the Lord Jesus pero Christ, también representa but it also represents la palabra de Dios. the word of God. Y lo que vemos aquí And what we see es here, que había un hombre prudente, that there is a wise man, un hombre práctico, a practical man, un hombre que quería hacer algo diferente, a man that wanted to do something different, un hombre que no quería ser la burla, a man that didn't want to be made fun of. no quería que la gente se burlara de él. He did not want the people to laugh Y at él him, tenía que hacer su proyecto, and he had to do his project. tenía que hacerlo con delicadeza, He had to do it with delicacy. necesitaba dirección. He needed Y direction. lo que vemos aquí And what we see es here, que estas dos clases de personas that these two types of people, estaban en el mismo lugar, they were in the same place. estaban en el mismo auditorio, They were in the same auditorium, escuchando al mismo maestro, listening to the same teacher, escuchando la misma enseñanza. and hearing the same teaching. Pero uno de ellos But one of them decide decides en oír la palabra to hear the word tanto como el otro, as much as the pero other, la diferencia que hay but the difference that there es is, de que ahora él va a practicar la palabra. that now he is going to practice the word. Y lo que este hombre And what this man ahora va a hacer, now is going to do, ahora él va a obrar, va a actuar, now he is going to work and act, no conforme a su palabra, not conform to his word, pero iba a actuar conforme a la palabra del poder de but Dios. he was going to act according to the power of the word of God. Por eso el Señor Jesús, That is why the Lord Jesus, él dice, he says, si alguien oye mis if palabras somebody hears my word y las practica, and they practice yo them, les voy a hacer una comparación then I will make a comparison como to de them un hombre to a man que edificó su casa that had built his house sobre la roca, upon the rock, sobre la palabra, upon the word, aleluya, y sobre el poder de la palabra de and Dios. upon the power of the word of God. Y él dice, And he y says, vinieron lluvias, and he said, rain y came, vinieron vientos, and the wind came, y gran viento sopló, golpeó la casa, and great winds blew and beat the house, pero no le hizo nada. but it did nothing to it. No pudo contra el proyecto que él estaba trabajando. It could not do anything to the project that he was working in. No pudo golpear su ministerio. It could not beat his ministry. No pudo golpear su matrimonio. It could not beat his marriage. No pudo golpear en sus hijos. It could not beat in his children. Alguien está aquí en esta tarde. Is somebody here tonight? Aleluya. Y luego él dice, And then he says, ahora yo le voy a comparar now I'm going to compare con un hombre, to a man necio. with a man who is foolish. Y la palabra necia, And the word foolish, lo que el Señor está diciendo, what the Lord is saying, yo le voy a comparar con un hombre tonto.
palabras. that also would hear his word. Y ahí estaba sentado And he was there sitting down junto con aquel hombre sabio, with the wise man. con aquel entendido, That he understood, con aquel que quería recibir la palabra with the other one that wanted to receive the y word, iba a actuar conforme a la palabra and he was going to act according to the para word ver un resultado poderoso. to see a powerful result. Usted está aquí en esta Are tarde. you here tonight? Entonces, So, él dice, he says, también cuando este hombre also when this man, construyó su casa, when he built his house, pero la diferencia es but the difference is que construyó su casa sobre la arena. that he built his house upon the sand. Y cuando vino la lluvia, And when the rain cuando came, vino los torrentes when the wind came, y vinieron los fuertes and vientos the strong winds y came, empezaron a golpear la and casa, they began to beat the house, la casa de este hombre tonto the house of this man, cayó al piso, se destruyó. it got destructed, it destroyed. Y él dice, And he porque says, estaba fundada, construida sobre la arena. because it was built upon the sand. Ahora, tiene que entender algo. Now you have to understand something. La arena representa dos The cosas. sand represents two things. Representa multitud It represents the y multitude, también representa opiniones. and it also represents opinion. Lo que sucedió con el hombre sabio What happened with the wise man es de que él construyó su casa sobre el poder de su was palabra. that he built his house upon the power of his word, Mientras el hombre sabio while the wise man, oía palabra, he would hear the word, escuchaba palabra, he would hear the word, escuchaba que tenía que amar a su esposa he would hear that he needed to love his wife para que su matrimonio funcionara so mejor. that his marriage can function better. Este hombre sabio lo hacía This wise man would do y it, luego oía decir and then he would hear them say que si él daba a Dios, that if he would give to God, bendiciones de Dios iban a venir. then the blessings of God would come. Cuando la mujer oía When the woman would hear que si ella respetaba a su marido, that if she respected her husband, entonces el marido le iba a dar amor. then her husband would show her love. Una de las cosas, varón de Dios, One of the things, man of God, es de que las mujeres that the women, quieren que el hombre les dé el amor, they want the men to give them that pero love, ellas no quieren respetarlos. but they do not want to respect Los them. quieren tratar como a tipos de las cantinas. They want to treat them like the type from the bar. Usted está aquí en esta tarde. Are you here tonight? Entonces ellas quieren recibir algo So she wants to receive que something ellas mismas no están de acuerdo en dar. that they themselves are not in agreement to give. Pero este hombre sabio, But this wise man, esta mujer sabia, this wise woman, ella oía palabra they would hear the word, y ahora entonces practicaba la palabra. and now they would practice the word. Y cada vez que practicaba la palabra, And every time that they would practice the word, estaba construyendo su proyecto. they were building, they were starting a project Aleluya. Con el poder de la palabra de Dios. with the power of the word of God. Alguien está aquí en esta Is tarde. somebody here tonight? Este hombre se estaba asegurando This man was making sure que su casa, su proyecto no iba a caer. that his house, his project would not fall. Entonces este hombre So this man, era un hombre práctico, he was a practical man, un hombre que oía a man that would hear palabra de Dios. the word of God. Ahora este hombre Now this man, venía y practicaba la palabra. he would come and practice the Usted word. tiene que entender algo. You have to understand Usted no something. puede nada más oír palabra You cannot just hear the word y continuar su vida. and continue with your life. Porque la diferencia del hombre sabio y el hombre necio Because the difference between the wise man and the foolish es man, de que los dos estaban construyendo el proyecto. that they were both building this project, Los dos estaban actuando they were both acting de acuerdo according a lo que oía. to what they would hear. Pero el hombre necio, But the foolish él man, estaba
oyendo He was hearing a las multitudes the multitude de opiniones. of opinions. Entonces, mientras el otro oía la palabra de So Dios meanwhile, the other one would hear the word of God, y actuaba basado a la palabra, and he acted based upon the word. el necio, el tonto, The foolish, the dumb man, actuaba basado a las opiniones de la gente. he acted based upon the opinions of the people. Hacía decisiones de acuerdo a sus amigos, So he made decisions according to his de friends, acuerdo a la multitud. according to his friends and the multitude, Mientras el otro construía while the other one was building sobre la roca, upon the rock, el otro construía sobre la arena. the other was building upon the sand, Aleluya, sobre opiniones. upon opinions. Alguien está aquí. Is somebody here? La Biblia dice The Bible says que el necio, that the foolish que man, el tonto that the dumb, se cree sabio en su propia opinión, they think they are wise in their own opinion, no en la opinión de la palabra de Dios. but not in the opinion of the word of O sea, God. más bien, la palabra de Dios So the word of God, no es una opinión, it is not an opinion. es un factor, It is a fact. es un principio. It is a principle. Porque la palabra de Dios Because the word of God, está viva. it is alive. Alguien está aquí en esta tarde. Is somebody here tonight? Entonces, So, lo que yo me fijo aquí so what I see here es que había dos hombres that there were two men en el mismo lugar, in the same place, oyendo la misma palabra, hearing the same word, pero uno de ellos but one of them oía would hear y se olvidaba. and he would forget. El otro The other one oía would hear y retenía. and he would keep O them. sea, él quería hacer un cambio. So he wanted a change. Él quería vivir diferente. He wanted to live different. Él quería algo diferente. He wanted something different. Usted está aquí en esta tarde. Are you here? Come on, preach it. Eso me lleva a pensar. This makes me think. Cuando había un hombre, un centurión, un hombre importante When there was an important man en los tiempos de Jesús. in the times of Jesus, Y este hombre, and this man, muy importante, very important, dice que tenía un siervo. says that he had a Un servant, siervo que estaba enfermo. a servant that was Le sick. había caído una fiebre, no me escucho. A fever had come upon him. Le había caído una fiebre A fever had come upon que lo him había dejado en su cama, that had left him in his bed, paralítico. paralyzed. Y lo que hace este centurión, And what this man does, manda a llamar a Jesús. he sends for them to call Jesus. Y cuando van y llaman a Jesús And when they go and call Jesus, para que venga a hacer un milagro, for him to come and do a miracle, para que venga y sane a este hombre paralítico que estaba en la cama, for him to come and heal this paralyzed man that was in bed, que se estaba muriendo that was dying de una fiebre muy alta. of a high fever. Entonces cuando el centurión es el hombre importante, When this important man, miró a Jesús venir, when he saw Jesus coming, él corrió hacia él he ran to him y le dijo: and he said, Maestro, Master, yo mismo tengo autoridad, tengo palabra. I myself have authority and a word. Mi palabra tiene poder My word has power sobre esta gente. upon these people. Cuando yo le digo a uno ve, él se va. When I say one to go, they will go. Cuando yo le digo al otro ven, él viene. When I tell another one to come, he comes. Ahora miramos a un hombre Now we see a man que reconoce el poder de su palabra. that recognizes the power of his word. Él le dice: He says, Señor,
hacia abajo Somebody has put you down y usted ha dicho, and you have said, yo me tengo que quedar aquí abajo I have to stay down here porque alguien dijo la palabra. because somebody said the word. Pero ahora yo déjame decirte But now let me tell que you usted tiene que levantarse. that you have to get up, Aleluya, no por la palabra not by the word que alguien le dijo, of what somebody has told pero por you, la palabra, but by the word aleluya, de Dios, of God, por el poder de su by the palabra. power of His word. Usted tiene que entender You need to que understand hay poder en la palabra de Dios that there is power in the word of para God crear cosas. to create things. Aleluya, la palabra de Dios The word of God, es una palabra creativa. it is a creative Que word. cuando usted habla la palabra, That when you speak the la word, palabra de Dios, the word of es God, que lo que sucede, that is what que hay happens. gente que habla su propia There palabra are people who speak their own word más de lo que habla la palabra de Dios. more than when they speak the word of God. Hay gente que ve más telenovelas There are people who see more soap operas que lo que lee la palabra de than Dios they read the word of y God. su vida la viven como a telenovela. And their life, they live it according to the television. Una vida caída, A life that is fallen. una vida sin sentido, A life without meaning. una vida que no tiene sabor, A life that has no flavor. porque usted vive conforme a la palabra de la multitud. Because you lived according to the word of the Y multitude. mientras usted se siga moviendo, And meanwhile you continue que moving porque mi suegra me dijo, because my mother-in-law told que me, porque mis amigos creen así, because my friends think like that, usted va a estar construyendo su vida then you will be building your life sobre la arena, upon the sobre sand, la opinión de la gente. upon the opinions of people. Alguien está aquí en esta Is tarde. somebody here tonight? Aleluya, hay poder en la palabra de Dios. There is power in the word of God. Aleluya, usted tiene que entender algo. You need to understand Cuando usted something. esté pasando por When necesidades, you are passing through a need, usted tiene que aprender a orar la palabra de you Dios. have to learn how to pray the word of God. Es que hay gente que cuando está pasando, varón de Dios, por necesidad, Because there are people, men of God, when they're passing through needs, hablan sus propios they sentimientos. speak their own feelings. Le dicen a Dios, está bien decirle a Dios cómo te They sientes, tell God it's okay to tell God how you feel, pero todo tiene su tiempo. but everything has its time. Usted está aquí en esta Are tarde. you here? Hay tiempo, así como hay tiempo de llorar, Just like there's a time to cry, pero hay un tiempo there is a de time actuar basado al poder de la palabra de to Dios. act based on the power of the word of God. Aleluya, donde mis propias palabras For my own words, no pueden hacer que nada se active. they cannot make anything become active. Pero cuando yo uso la palabra de Dios, But when I use the word of God, ahora empieza a hacer un trueno. now there begins to be Algo se empieza a soltar. something begins to release. Aleluya, cuando el consejo de la mamá no está ayudando al hijo, When the advice of the mother is not helping the child, es tiempo de que usted ahora hable la palabra. it is now time for you to speak the word. Aleluya, porque me dice la palabra de Dios Because the word of God tells me que yo os di profetas. that I have given unto you prophets. Aleluya, por eso a mí el Salmo 23 me fascina With that, Psalms 23 fascinates y me. hasta me lo sé de memoria, That I even know it from my memory. porque es algo impactante Because it is something that de impacts que me. cuando mis fuerzas no las tengo, That when I don't have my strength, cuando mis palabras no funcionan when my words do not work para convencer to convince al dueño de la compañía, the boss of the company, the para owner of the company, convencer al banco, to convince the bank, para convencer a la to gente, convince the people, para convencer a mis hijos, to convince my children, hay una palabra there is a que word tiene más poder que la milla. that has more power than my Alguien own. está aquí en esta And tarde. somebody here today, Aleluya, por él. Mira,
necios, it says that the foolish, dice que los tontos, that those who are dumb, dice que van a comer de ella that they will eat from y it, van a recibir la consecuencia. and they will receive the consequences. Déjame decirte algo, Let me tell you en la something. boca de los necios In the mouth of the foolish, no hay vida there is no life hasta que la vida entra hacia ellos. until the life enters into Por them. eso el Señor Jesús dice That is why the Lord Jesus que said, desde tu interior van a correr ríos de agua viva. it says that from your inside, Y lo que rivers usted of living water shall flow. y lo que va a fluir And what is going to flow va a ser la palabra is going to be the de word Dios. of ¿Qué God. tanta palabra How much word usted conoce? you know. ¿Qué tanta palabra How much usted word sabe? you ¿Qué know. tanta palabra How much word usted vive? you live. Usted practica That you practice la palabra. the word. Nos movemos We move por la palabra. by the word. La Biblia dice The Bible says que todas las cosas that all things que han sido creadas that have been created, fueron creadas por la palabra. that they were created by the word. Aleluya. Y la vida de usted, And your life su alrededor, around tiene you, que empezar a pintar it is to begin to paint la palabra. the word. Miren, hermanos, una de las razones One of the por reasons qué mis hijos son músicos, why my children are musicians aleluya, y son hombres de Dios, and jóvenes. they're young men of God. ¿Sabe por You qué? know why? Porque cuando estaban chiquitos como ellos, Because when they were small like them, cuando estaban en el vientre de mi esposa, when they were in the womb of my wife, yo oraba la palabra, I would pray the word. ponía mi mano y declaraba palabra de I Dios. would place my hand and declare the word of God. Aleluya, yo decía, el espíritu de David estará sobre tu I would vida. say the spirit of David shall be upon your life. Aleluya, la valentía de Josué estará sobre ti. The courage of Joshua shall be upon you. Usted tiene que declarar la palabra. You have to declare the word. Aleluya, usted tiene que decir lo que usted quiere que acontezca. You have to say what you want to Yo no happen. sé qué necesidad usted está pasando, I don't know what need you are going pero si through, está pasando por esa necesidad, but if you are going through that need, usted ha dicho de que he estado orando, and you have said, well, I have been pero praying, ha orado su propio entendimiento. but you have prayed your own understanding, Aleluya, pero cuando usted empieza a orar la palabra, but when you begin to pray the word, algo se tiene que soltar, then something has to be se tiene released. que quebrar. Something has to be Aleluya, broken. la necesidad tiene que romperse. You have to break yourself, Aleluya, y su vida tiene que tomar un cambio and your life has to make a change por la palabra. by the word. Alguien está aquí. And somebody Es por here, el poder de la it palabra. is by the power of the No word. va a ser por mi poder. It will not be by my power. No va a ser por lo que usted dice. It will not be by what you Pero say. ahora tiene que ser por el poder de la palabra de But Dios. now it has to be by the power of the word of God. Aleluya. Dios mío, yo no sé si hay alguien en esta I tarde don't know if there's somebody here que tiene que sacudirse. that has to shake themselves. Aleluya. Usted tiene que actuar por la You palabra. have to act by the word. Empiece a tomar la palabra. Begin to take the word. Aleluya. No piense que Dios es mentiroso. Don't think that God is a liar. La Biblia dice, The Bible says, Hebreos 4:12, Hebrews 4:12, que la palabra de Dios that the word of God, está viva it is alive y es eficaz. Es eficaz. and it edifies. Pues es efectiva. It has that effect. Es efectiva That effect para hacer to do lo que tiene que hacer. what it needs to do. ¿Sabe por qué la palabra de Dios dice You know why the word of God says que cuando la palabra de Dios sale de la boca, that when the word of God comes out from the mouth, dice que sale it says that it comes out y dice que no volverá a él vacía, and that it shall not return to him empty, porque va a hacer aquello para que por el propósito que él la envió. because it will do what it needs to do for the purpose that Es he tiempo sent que usted it. lance la It's palabra. time for you to release that word. Aleluya, miramos a Pedro
about how he should fish, cómo debería de hacerlo. how he should do it, Nada le funcionaba. and nothing worked. Pero hasta que escuchó al maestro, But until he heard the master, cuando ya estaba cansado when he was already tired, de toda la noche, that all night, toda una semana, a whole week, todo un mes, a whole month, frustrado, frustrated, no podía pescar he nada, was not able to catch anything, porque todo lo hacía because everything he would do it basado a las opiniones de los demás. based on the opinions of others. Aleluya, eso sucede con nuestra vida. That happens with our life. Cuando ahora queremos actuar basado a las opiniones de los demás. When now we want to act based upon the opinions of others. Escucha esto. Listen to this. El problema de muchos de ustedes The problem of many of you es que actúan, hacen las cosas is that you do the things conforme a las opiniones de la gente, according to the opinion of the people, queriendo tener un resultado wanting to have a result, divino, a divine result, queriendo tener un resultado wanting to have a result basado a las bendiciones de Dios. based on the blessings of God. Aleluya. Y esta es la diferencia, hermano. And this is the difference, brothers. ¿En qué palabra estamos actuando? In what word are we acting upon? ¿En qué palabra usted se está moviendo? And what word are you moving by? ¿Se está moviendo conforme a lo que le dijo el doctor? Are you moving according to what the doctor told ¿A lo que le you? dice en el Or trabajo? what they tell you at work? ¿A lo que le dice la televisión? Or what the television ¿Lo tells que le you? dice Facebook? Or what Facebook tells you? ¿A basado a qué se está moviendo usted? What are you moving based on? Aleluya. Pedro le dijo al Señor. Peter told the Lord, Yo creo que Pedro llegó al momento I believe that Peter came to the moment donde se enfadó de escucharle a los where demás. he was frustrated of hearing everybody else. Pedro le tuvo que decir, ya cállense la He boca. had to tell them, be quiet already. Hay tiempo que usted tiene que decirle a la There are gente, times when you need to tell people, ya cállense la boca, be quiet already. porque no me están ayudando. Because you are not helping me. Solo me ponen cosas negativas, You only tell me negative things. me causan que me deprima You cause me to get deprived. y no puedo recibir lo que quiero que Dios haga And en I mi vida. can't receive what God wants to do in my life. Aleluya. Tiene que usted decirle a los amigos, You need to tell your friends, cállate la boca. be quiet already. Aleluya. Porque cuando ellos dejen de hablar, Because when they stop talking, aleluya, cuando usted los ignore, when you ignore them, entonces va a empezar a oír la palabra, la voz de then Dios. you begin to hear the word, the voice of God. ¿Sabe por qué hay gente que dice, yo no puedo oír la voz de You Dios? know why there are people who say, I can't hear the voice of God. ¿Por qué no puedo oírlo? Why can't I hear it? La razón es The reason que is usted oye más a otra gente that you hear more of other people, y Dios no va a competir and God is not going to compete con la opinión de la with gente. the opinions of the people. Por eso hay gente que dice, That is where there are people who ¿por say, qué tengo sueños de terror why do I have nightmares en la noche at night? y no tengo sueños de ángeles? And I don't dream about angels. Y es lo mismo, It's the same thing. porque es lo que usted se alimenta. It's because what you feed Cuando usted yourself, se alimenta de la palabra de Dios, when you feed yourself with the word of God, aleluya, sueños gloriosos va a tener. you will have glorious dreams. Visiones va a recibir. You will receive the vision. La voz de Dios va a empezar a oír. The voice of God will begin to be heard. Aleluya, porque entonces Because then usted va a obrar conforme a la palabra. you will work according to the word. Dios está buscando God is looking gente que esté dispuesta for people who are willing a oír su palabra. to hear his word. Una de las cosas que miramos One
he was with Eli the priest, La Biblia dice, the Bible says mira, los sacerdotes, the priests, ellos no podían engordar. they couldn't get fat. Ellos tenían que guardar la línea. They had to take care of themselves. Tenían que estar ellos así fit, They had to be fit físicamente. physically. No podían engordar They could not get fat porque la gordura because being fat, the en weight ese tiempo in that time, representaba it represented sordera espiritual. Sordera espiritual. spiritual, being spiritually deaf. Por eso cuando el Señor visita a Samuel, That is why when the Lord visits Samuel, Samuel estaba en el templo Samuel was in the temple y estaba dormido. and he was asleep. Cuando oye la voz, When he hears the voice, cuando oye la palabra when he hears the word que le dice Samuel, Samuel, that says Samuel, Samuel, pero como Samuel todavía well, like Samuel, no había aprendido a oír la voz de Dios he still hadn't learned how to hear the voice of God, y era el trabajo del sacerdote and it was the job of the priest enseñarle a los que iban a estar en el sacerdocio to teach those who are going to be in the priesthood a oír la voz de to Dios hear the voice of God, para que ellos no fueran engañados so that they would not be harmed por la brujería, by the witchcraft, por el diablo, by the devil, por una voz extraña. by a strange voice. Usted está aquí. Are you here? Entonces cuando se le aparece, So now when he appears, algo sucede. something happens. Es de que el Señor le habla a Samuel, That the Lord speaks to Samuel porque Elí because Eli, ya había quedado sordo he had already become deaf espiritualmente. spiritually. Él podía oír He could hear con su oído físico, with his physical ear, pero no espiritual. but not his spiritual. Esto sucede This happens cuando nos engordamos de la palabra de Dios when we get away from the word of God y no la practicamos. and we do not practice Porque it. si usted come Because if when you eat y usted hace ejercicio, and you exercise, usted se va a poner feo. you will begin to be fit. Pero si usted no hace ejercicio, But if you do not exercise, solamente va a crecer. you will just grow. Así es espiritualmente. That's how it is Hay spiritually. cristianos, There are Christians aunque físicamente that even though physically están delgados, they are skinny, pero espiritualmente but spiritually están gordos, they are fat, llenos de la palabra, full of the word, llenos de conocimiento, full of knowledge, pero no viven la palabra. but they do not live the word. Rápido, es más, si le damos un tiempo aquí, If we give it time here, rápido nos cambian el mensaje they'll change the y message. dirían, no, esa aplicación está mal, And they say that preaching is wrong. muy teólogos y temáticos, So theological and mathematical, pero están gordos de la palabra, but they are fat of the word. conocen tanta They palabra know so much word desde pequeños, that since they were young, pero no pueden oír la voz de but Dios. they cannot hear the voice of God. Por eso Samuel That is why Samuel, corre con Elí he runs to y le Eli dice, Señor, and he says, me "Sir, llamaste. did you call me?" No, no te llamé. No, I didn't call Estás you. loco, vete a dormir. You're crazy, go to sleep. Y Samuel se va a dormir. So Samuel goes to sleep. Como algunos de ustedes que se duermen aquí en la iglesia. Like some of you that fall asleep here in church. Y luego dice, es que el servicio es a las 3 de la tarde. Because service is at 3 p.m., Pastor. Santo Dios, se levantó a la 1 de la tarde. Well, you woke up at 1 in the afternoon. Come on. Yeah. Samuel se vuelve a dormir Samuel returns to y sleep. otra vez escucha la voz del Señor. Then he hears the voice of the Lord again. Samuel, 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 vuelve a Samuel. correr.
he runs, Samuel, Samuel, y le dice a Elí, Elí, and he says, Eli, Señor, ¿me llamaste? did you call me? No, No, no te llamé. I didn't call you. Y ahí entendió Elí, And there Eli understood aleluya, que él ya no podía oír la voz de Dios, that he can no longer hear the voice of God. porque si Dios le iba a hablar, Because if God was going to tenía speak que to him, hablarle a Elí. he had to speak to Eli. Ay, por eso en el matrimonio, That is why in the marriage, cuando el hombre when the man y la mujer, and the woman, o más bien el hombre, or the man, no cumple su trabajo sacerdotal, they don't fulfill their priesthood job, quieren ser la autoridad en la they casa, want to be the authority at home, pero no son el ejemplo de la but casa, they are not the example of the home. porque tienen el orgullo Because they have the pride y no quieren oír las palabras and they do not want to hear the word que lo va a hacer construir su familia sobre la roca. that will help build their family upon the rock. Aleluya. Y luego viene Dios y empieza a hablar con la esposa. And then God comes and begins to speak to the wife. Por eso hay más mujeres más ungidas. That is why there are more women who are anointed. Discúlpeme, hermanos. Forgive me, brothers. Por eso hay tanta mujer que oye tanto la palabra. That is why there are so many women that hear the Y word. por eso hay tantas hermanas que tienen revelación de That Dios. is why there's so many sisters that have revelation of Y God. el esposo nada más se queda así. And the husband just stays like Ella that. recibe revelación. She receives Recibe revelation. palabra. She receives the word. Recibe sueños. She receives the Aleluya. dream. Alguien está aquí en esta And tarde. somebody here tonight, Aleluya. Porque ella está tratando de conectarse con lo que está hablando Dios. because she is trying to connect herself to what God is speaking. La mujer está más atenta a ver qué es lo que el cielo está The diciendo. woman is more attentive to hear what heaven is saying. Aleluya. Mientras el hombre está ahí oyendo la música de moviendo el atol de lote. Meanwhile, the man is there listening to the music. Aleluya. Por ahí mirando a ver a Shakira They're watching Shakira y a todo eso. and all of that. Es la voz que oye. It is the voice that you hear. Aleluya. Y la mujer está más consagrada, And the woman is more consecrated, queriendo oír la voz trying to hear the de voice Dios. of God. Y por eso hay hombres que dicen, And that is why there are men who ay, es que say, tú me quieres mandar, mujer. oh, well, you want to tell me what to do. Es que lo que está sucediendo But because what is happening, es que uno está oyendo más palabra. that one is seeing more word, Aleluya. Pero la importancia de esto but the importance of this, es que usted practique la palabra, that for you to practice the que word, usted viva la palabra, for you to live the que word, sus decisiones sean basadas a la palabra. that your decisions be based on the word, Aleluya. Lo que dice la palabra, by what the word says. esto dicen mis amigos, This is what my friends say. pero ¿qué dice su palabra? But what does his word say? Esto dicen tus padres, Your parents say this. pero ¿qué dice la palabra? But what does the word say? Alguien está aquí en esta Is tarde. somebody here tonight? Aleluya. Todos digan por el poder de su palabra. Everybody say by the power of his word. Aleluya. Miramos a Gedeón We see Gideon cuando se le aparece el ángel. when the angel appears to Y him. él tenía un pequeño ejército de And hombres he had a small army of men que iba a ir a pelear where he was going to go fight con los moabitas. the Moabites. Y cuando estos hombres And when these men, le dicen they tell him, a Gedeón, they tell Gideon, vamos a ir a pelear we're going to go fight y vamos a hacerlo por la palabra de Gedeón. and we're going to do it by the word of Gideon Aleluya. Y por la espada de Gedeón. and by the sword of Gideon. Lo que había sucedido. What had happened, Gedeón había recibido palabra de parte del ángel that Gideon had received a word from the que lo angel había visitado. that had visited him. Entonces los hombres So the men, actuaron. they acted, Ellos no oyeron la palabra, they did not hear the word, pero se dieron cuenta but they came to find de out que el líder
guiando, that the leader that was guiding them, aunque eran menos que el ejército que iban a pelear, that even though they were less than the army that they were going to fight, ese líder that leader, estaba conectado, he was connected, aleluya, con el Rey de la Gloria. the King of the glory. Ese líder That leader, estaba oyendo palabra. he was hearing the word. Cuando usted oye la palabra de Dios, When you hear the word of God, hasta la suegra lo va a seguir. then even your mother-in-law will follow you. Come on, Felipe. Por otra gente que nadie le sigue. That is why there's people who nobody Es que no follows me them. hacen caso, pastor. Well, they don't listen to me, A mí no me pastor. oyen, pastor. They don't hear me, pastor. Ay, a mí no me oyen, pastor. They don't hear me. Aleluya. Empiece a actuar bajo la palabra. Begin to act upon the word. Empiece a decirle a la esposa, Begin to tell your wife, Honey, honey, yo sé que tú tienes revelación. I know you have Yo sé que revelation. hay una unción. I know that there is an Yo sé anointing. que usted busca oír la voz de papá. I know that you seek to hear the voice of the Pero Father. tranquila, But be calm. porque yo también sé buscar a Dios. Because I also know how to seek God. Tranquila, baby. Be calm. Easy, baby. Porque yo sé buscar también la voz del Señor. Because I know how to seek the voice of Usted God. tiene que aprender. You need to learn. Aleluya, hombre. Man, Aleluya. Está bien que la esposa le comparta revelación. it's okay for your wife to share Pero revelation. empiece a usted But begin a yourself recibir revelación. to receive Hay revelation. poder en su There palabra. is power in His word. Hay poder en la palabra There de is Dios. power in the word of Si God. usted lo cree en esta tarde, If you believe it today, aleluya. Déjame decirte algo. let me tell you something. Hace años atrás, Years back, nomás tenía un hijo. I only had one son. Y no digo que tengo hermanos económicamente, And I don't say I have economically, pero en aquel tiempo, but in that time, con mi esposa y yo, with my wife and I, y un hijo and a child, chiquito, small, lo único que comíamos the only thing we would eat era huevos con Winnie's. was egg with weenie. Era lo único que podíamos comprar. It was the only thing we could buy. No nos alcanzaba. We did not have enough. El welfare no nos daba. The welfare would not give us Era anything. lo único que comíamos. It was the only thing we would eat. Y una vez, And one time, trabajando working en el trabajo, at my job, yo le estaba hablando a una gente acerca de qué tan grande es el Señor. I was speaking to some people about how great the Lord was. Pero andaba manejando un carro But I was driving a car que había pagado $200. and I had paid $200 for. Usted imagínese un carro de $200. You imagine a car of $200. ¿Ok? So, oía como que se andaba yo rapeando. It sounded like I was rapping. El motor. The motor. Come on. Y me dice un filisteo, And the Philistine told me, se me aparece. he appears to me. Le dije, wow, I said, whoa, ¿qué contigo, filisteo? what's wrong with you, Y Philistine? me dice, And he says, tengo una palabra. I have a word. Dime. I said, tell me. Me dijo, si tu Dios es tan grande, And he said, if your God is so great, como tú dices, like you say, ¿por qué entonces tú estás en una miseria así? then why are you in a misery like that? Todos los días, por ya casi un año, te veo comiendo Every day for almost a year, I see you eating, en tu tiempo de almuerzo, and your breakfast time lunch. or your lunchtime, Te veo comiendo huevos con Winnie. I see you eating egg Me with dice, weenie. si tu Dios es tan He said, grande, if your God is so tú no great, debieras de estar así.
then you should not be like Me lo that. dijo, hermano, He told me en that frente de otros, in front of other people. cuando yo presumía a mi Dios, When I would boast about my God. Oh, mi Dios es grande, My God is mi great. Dios es fuerte. My God is strong. No hay nadie que se compara. There is nobody who compares. Él no se compara a ningún otro. He does not compare to anybody else. Hablando yo de la palabra, este filisteo me aparece This Philistine appears to y me, yo me callé la boca and I shut my y me mouth, dio un enojo. and I got this anger. Yo no me fui llorando. I didn't leave crying. Ya no voy a la iglesia. I'm not going to church anymore. Hay gente There are people, que tiene el problema que tiene es allá con los filisteos the problem that you have is out there with the Philistines. y luego se la desquitan con Dios. And then you take it out on Ya no God. quiere venir a la iglesia. You don't want to come to church. Dios no te hizo nada. God didn't do anything ¿Cuál to es tu you. problema? What's your problem? Dicen, ya no voy a la iglesia. Ya me quitaron los deseos de servir a Dios. I'm not going to go to church, the desire of serving God. Pero Dios, ¿qué te hizo a ti? But what did God do to you? ¿Quién te hizo algo? Who did something to Los you? filisteos. The Philistines? Oh, entonces usted vaya y dele en la torre a los filisteos. Then you go to them. Pero con su Dios. But with your God, Hermano, llegué a la casa I got home, y cuando llego a la casa, and when I get home, aleluya, yo ya había estado orando a Dios I had already been praying to God que me diera pollito, to give me some me chicken, diera carne, una to costilla. give me some meat, some ribs. Es más, hermano, una vez, One time, ya tenía como un año que quería un cóctel de camarón. I already had like a year that I had wanted a shrimp cocktail. Y entonces llegó el día So the day came que pudimos comprarnos una media libra y unos camaroncitos así. where we can buy ourselves half a pound of Era shrimp. lo único que podíamos. It was the only thing that we could get. Y luego llega y me pueden hacer un cóctel. And then my wife makes me a Y los cocktail. ponen en el refrigerador. And she puts it in the refrigerator. Estaba pero heladito, They were cold con limoncito, with some lime, con el tapatillo, with tapatio, con el aguacate, with the avocado, con el pepino. with the cucumber. Estaba pero muy sabroso. Oh, it's good. Límpiese, hermano, aquí. Y al mediodía, And half of the day, during the day, era un día sábado, it was a y Saturday. dije, ¡oh! And I said, Voy a ir a comerme mi cóctel de camarón. I'm gonna go eat my shrimp cocktail. Hoy voy a cenar camarón. I'm going to have shrimp for dinner. Iba en mi carro de $200. I was going in my $200 car, Chocado, hermano. crashed. Llego a la casa I get home, y estaba ahí una tía de mi esposa. and then one of my wife's aunts was there. Y como ellos no son cristianos, estaba con su esposo. And like, they're not Christian, she was with her Y husband. siempre la mayoría de los filisteos And majority of the Philistines, estaban tan como ese tamaño de Goliat. they're like the height of Goliath. Y cuando llego a la casa, And when I get home, ahí estaba este filisteo this Philistine was en there. mi casa, In my en house, mi cocina, in my kitchen, comiéndose mis camarones, eating my shrimp. que por todo un año, más bien estamos ahorrando para comprar camarón. For a whole, you were even saving to buy those shrimp. Todos se los comió, ni los probé. And he ate them all. I didn't even try them. Tan así estábamos. That's how we were. Pero esa tarde, But that esa tarde, afternoon, cuando llego a la casa, when I get home, porque el filisteo me dijo, si tu Dios es tan grande, because the Philistine told me, your God is so entonces, ¿qué tú great, haces aquí? then what are you doing here? Entonces llego a la casa So I get home, y llego enojado and I'm mad con este filisteo. with this Y Philistine. me voy y agarro la Biblia And I go and get the y Bible, me arrodillo and I get on my y knees, la abro and I open
open it empiezo a declarar and I begin to que mi declare Dios es grande. that my God is great, Su palabra that His word dice que hay más bendiciones that says there are more para blessings mí. for me. Yo quiero decirle a I alguien want to tell somebody que a Dios no se le ha acabado la bendición. that God's blessings have not Él finished. tiene más que He darte, has more to give que you tú le pidas. than what you ask. Aleluya. Lo que sucedió en ese día, What happened that day ahí es donde me aprendí el Salmo is 23. where I learned Psalms 23. Estuve orando I was praying la palabra, the word, no mi palabra, not my word, no lo que el ministerio decía. not what the Philistine would say. No estuve llorando, I was not crying, estuve diciendo en la but I palabra was saying the word hasta que la palabra until the se word quedó grabada en mi mente. stayed captured in my mind. Ahí estaba Jehová mi The pastor. Lord, the pastor, my Nada pastor me was there. faltará. Nothing El shall lugar lack. de delicado pasto me hará descansar. And the Lord shall give me rest. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Haré mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí, hermano, There, brother, ahí, recitando el Salmo 23, reciting Psalms 23, se desató something was released. una bendición financiera a mi vida. A financial blessing was Aquí released está upon mi my esposa life. que no miento. My wife is here. Aleluya, algo tremendo se soltó. Something tremendous was Porque released hay poder en la palabra de because Dios. there is power in the Yo word quiero of que God. alguien suelte una I palabra de want Dios. somebody to release the word of God. Aleluya. Hay poder. There is power. Hay poder There is en power la palabra. in the word. Por el poder de su By palabra. the power of His Usted word. tiene que decirlo. You have to say it. Yo voy a recibirlo I am going to por el receive it poder de su palabra. by the power of His word. No me importa I don't care qué le dijeron a usted. what they have told you. El tiempo que usted estaba pasando por su proceso, The time that you were going through your por process, su quebranto. through your breakthrough. Yo no sé si le decían que estaba loco, I don't know, they would tell you that you were que crazy, Dios no estaba con usted. that God was not with you. Aleluya. Pero cuando se le aparezca el ángel, But when the angel appears, más vale que usted crea la palabra. you better believe the word. Aleluya. Por eso cuando oímos hablar de la mamá de Ismael, That is why when we hear the mother of Israel being spoken about, la concubina de Abraham, the concubine of Abraham, la Biblia dice the Bible que says Sara la había Abraham por la esposa, por Sara la había despedido, for Sarah he had let his wife go. y ahí andaba esta mujer, And this woman, ¿cómo se llama? what's Agar. Iba a Agar por el desierto. Agar was walking through the desert. Iba con su hijo Ismael. She was with her son Ishmael. Y había salido sin herencia.
herencia, and she had left without an inheritance, sin bendición. without blessing. Iba a un desierto She was going to a desert donde iba a morir probablemente ahí. where she was probably going to die. Pero ahí en el desierto, But there in the ahí desert, con su hijo, there with her se son, le aparece el ángel de Jehová the angel of the Lord appears unto y le her, da una palabra and he gives her a word que ahora la empodera. that now empowers her. Ahora ya no era una concubina Now she was no longer a concubine. corriente, simple. No era una concubina corriente, She was not just a simple concubine, pero era una concubina. but she was a concubine Ahora con una palabra. now with a word. Ahora era una concubina Now she was a concubine, empoderada con una promesa. empowered with a promise. Aquí hay mujeres There are women here que han sido empoderadas con palabra. who have been empowered by the word. Han andado por un desierto, They have been through a desert, pero cargan una palabra, but they carry a word. cargan un poder. They carry a power, Aleluya. Y ese poder and that power está en su palabra. is in the word. Aleluya. Estará pasando usted por un desierto, Maybe you are going through a por desert, una necesidad. through a need. A lo mejor no se mirará como Agar, Maybe you see yourself like Agar, pero está empoderada. but you are empowered. Dentro de usted ha sido empoderada Inside of you, you have been por una empowered palabra. with a word. Aleluya. Aquí hay mujeres There are women que here cargan palabra that carry a y word, hay un poder en ti. and there is a power inside of Y lo you. que te hace falta And what you are missing es que usted suelte la palabra. is for you to release that word. Usted tiene que You decirle need to say, al diablo, you need to tell the devil, diablo, suelta a mi hijo. devil, let go of my Diablo, child. suelta a mis hijos. Let go of my children. Porque ahora voy a actuar bajo el poder de su palabra. Because now I'm going to act according to the power of his word. Hasta ahora mis palabras To this day, my words, nada había sucedido. nothing had happened. Aunque me ponga de cabeza Even if I get on my y face empiece a lloriquear como los niños, and begin to call like the children, nada ha sucedido. nothing has Pero happened. ahora But today, alguien tiene que decirle, como dijo Pedro, somebody needs to say like Peter said, hasta ahora till today, nada ha sucedido. nothing has Por la happened. palabra de Pepe, By the word of Pepe, nada ha acontecido. nothing has happened. Tampoco por Pepa, Not even by Peppa. por nada ha acontecido. For nothing has Pero happened. ahora le dice Pedro, But now Peter says, pero ahora por tu palabra now by your word, voy a tirar la red. I will cast my net. Ahora voy a actuar por la palabra. Now I will act according to the word. Aleluya, empieza a actuar por la palabra. Begin to act according to the word. Alguien diga en esta tarde, Somebody say this afternoon, Jehová es mi pastor. the Lord is my pastor, Nada me va a and I faltar, shall not lack. porque hay un poder en su Because there is a palabra. power in his word. Alguien active su palabra en esta tarde. Somebody activate his word today. Aleluya. Póngase de pie en esta tarde. Stand up this afternoon. Aleluya, aleluya.